Buenas a todos. Bueno, hoy estamos con Samir, que ya muchos en el grupo lo conocen, él es de Venezuela. Y hoy hacemos esta conversación, esta entrevista para pedirle que nos comente un poquito más sobre lo que está pasando en Venezuela, que nos haga una actualización sobre algunos temas que nosotros ya conversamos en el grupo y de los cuales también conversamos con Samir en su presentación. Así que, Samir, todo tuyo. Eh, Cuéntanos, por favor, qué es lo que está sucediendo en, en tu país. Y si puedes también presentarte. Sí, hola Fernando, buenas noches a toda tu audiencia. Mi nombre es Samir Rivas, soy licenciado en educación con maestría en gerencia educativa y ahora estoy haciendo un doctorado en educación en la Universidad Federal de Uberlândia, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Estoy aquí en Brasil actualmente. Yo vengo de militar, pues, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fui delegado del tercer congreso ideológico del partido. Y bueno, tengo muchas cosas que contar. Creo que tengo las cartas credenciales para hablar, pues, sobre la situación que acontece en Venezuela y los impactos que esto está teniendo a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar, Fernando, sobre ese tema y lo que necesites saber, estaré dispuesto entonces, haré el mayor esfuerzo para responder tus preguntas también. Bueno, Samir, muchas gracias entonces. En aquella presentación que tú nos habías dado a comienzo de año, fuiste crítico, hablaste sobre las cosas que tú defendías, del chavismo, de, del gobierno actual de Venezuela, hablaste sobre críticas, cosas que no te parecían tan bien. Y bueno, en aquella época hablamos sobre la cuestión, cómo estaba la economía, que era una época difícil para los venezolanos. Y hablamos de la perspectiva futuro. ¿Ha mejorado cómo está el país respecto de aquella época? ¿Cómo lo ves ahora? La cuestión de la producción, de la diversificación de la producción, de la economía. ¿Qué nos dices? Sí, hoy Venezuela sigue siendo un país asediado, con muchas dificultades a nivel internacional para el manejo de sus cuentas internacionales, para obtener créditos de las instancias, de las instituciones financieras internacionales. Y eso sigue tejiendo pues el terreno para que cierta desestabilización también esté presente en el territorio nacional. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que los salarios mínimos, los salarios de los profesionales dependientes del Estado, son salarios muy bajos, de los más bajos de Latinoamérica, por debajo de Haití, es el más bajo de Latinoamérica, de hecho. Nosotros el sueldo mínimo redondea cuando mucho $5, cuando mucho. Un profesor universitario, un profesor de educación media, educación básica, está percibiendo alrededor de $8. Y es una situación muy difícil para cualquier país, ¿no? Sobre todo para Venezuela en este caso. Y porque ustedes saben que cómo se configura el poder internacional y cuando los Estados Unidos de América, ellos deciden atacar a cualquier país por cualquier razón, este país tiene un futuro muy gris y no está preparado para asumir lo que en el concierto internacional significa enfrentar a Estados Unidos tanto política e ideológicamente, ¿sí? Eso lo puede hacer China, eso lo puede hacer Rusia, porque tienen condiciones objetivas, condiciones políticas, económicas y militares para tener ese nivel de confrontación y sufrir muy poco de la arremetida que el imperio norteamericano pueda tener. Ustedes saben que nosotros nos creamos bajo un concepto del bolivarianismo. Bolívar tenía una visión integradora, integracionista de lo que son los pueblos latinoamericanos
Y nosotros tenemos eso en la sangre, si se quiere decir, ¿sí? Y Bolívar lo decía en aquel momento cuando Estados Unidos conspiró para que el Congreso Anfictiónico de Panamá no diera sus resultados, ¿sí? Conspiró con Santander, conspiró con otros líderes de la independencia de aquel momento y efectivamente el proyecto integracionista se vino abajo, se derrumbó. Y allí Bolívar lanzó una gran proclama que tiene mucha vigencia, la cual dice que, parafraseándolo, que los Estados Unidos de Norteamérica están condenados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Eso lo dijo Bolívar allá en 1829. De manera que ser bolivariano implica levantar esas banderas, ¿no? Del antiimperialismo, de la necesidad de la Unión Latinoamericana. Y yo en esencia me considero bolivariano. Entonces el chavismo fue encarnado por el presidente Chávez, que fue una persona que asumió las banderas del bolivarianismo. Y con él, la gran mayoría de los venezolanos de aquel momento le dieron su apoyo y estuvieron de acuerdo de que esa es una concepción ideológica que nosotros debíamos asumir, ¿sí? Entonces, explicar el chavismo es irse a Bolívar, ¿sí? Es irse a Bolívar y otras fuentes ideológicas a las cuales se nutrió el chavismo, como el marxismo también, pero fundamentalmente el bolivarianismo, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, nosotros somos profundamente antiimperialistas. Llámese Estados Unidos el imperio, llámese China, llámese Rusia, llámese como se llame, los venezolanos, los que somos bolivarianos, nos consideramos antiimperialistas. ¿Okay? Esa es una concepción política. Y en ese sentido, bueno, Venezuela sigue en esa línea de un discurso encabezado por el presidente Nicolás Maduro, en el marco del antiimperialismo, sigue en esa línea aun cuando hay políticas económicas que se están llevando de cortes neoliberales, porque beneficia a la empresa, pero también entiendo que esas medidas se están tomando porque ellos no encontraron otra salida desde el punto de vista de la aplicación del socialismo como modelo político, económico y social. ¿Ok? Y Samir, ¿qué pasó con esa cuestión del desabastecimiento que en aquella época que nosotros conversamos de tu presentación se estaba dando, hoy se da en países de Europa, en Estados Unidos mismo, se da el desabastecimiento? ¿Qué sucedió? ¿Mejoró esa situación en Venezuela? ¿Ha avanzado un poco? ¿Qué puedes decirnos? Hoy en Venezuela no hay desabastecimiento. ¿Ok? Y vamos a dar crédito, ¿sí? Objetivamente dar crédito, que esas políticas en el marco de lo que yo considero que son políticas neoliberales han dado respuesta primero a la necesidad de la escasez, que ya no hay escasez en Venezuela. Ahorita hay productos por todos lados, lo que tú quieras consumir. ¿Ok? El problema no es ese. El problema es que la gran mayoría del pueblo venezolano no lo puede adquirir, ¿sí? Entonces, el país entró en se tiene previsto que si para el mes de marzo del año 2022 se sigue con esta secuencia económica, oficialmente Venezuela saldría de la hiperinflación, ¿sí? Porque tiene una inflación que no supera ya el 50%. Les recuerdo a todos, a ti, Fernando, y a toda nuestra audiencia que Venezuela tuvo una inflación del 2000%, ¿sí? Una inflación del 2000% y eso fue terrible para la población, para el pueblo venezolano. Entonces, bueno, el gobierno entiendo que ha hecho este tipo de reformas para favorecer a la empresa privada, para favorecer a la producción nacional, pero también para favorecer a la importación, ¿sí? Y creo que en ese marco sí han mejorado la situación porque los venezolanos pueden conseguir empleo y su pago es en dólares, una economía que está en el 70% dolarizada, ¿ok? 70% de la economía está dolarizada y la persona que consigue un empleo en una empresa privada gana aproximadamente $80, $100, ¿ok? Yo lo que percibo en estos últimos tiempos es que, bueno, se ha dejado de pegarle tanto a nivel internacional a lo que es Venezuela. Han habido meses en donde
Tal vez por la pandemia, no lo sé, pero han habido meses en donde se ha dejado de presionar tanto a Venezuela y se ven problemas en otros países, desabastecimiento y en, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo está hoy el gobierno venezolano? ¿Crees que ha sorteado varios obstáculos? ¿Está un poco más firme, tal vez? Porque yo lo que veo es que a nivel internacional parece como que se ha, eh, se ha fortalecido un poco, ¿no? Comparado con aquella época de Guaidó y demás. Sí, sí, la situación política de reconocimiento del gobierno nacional y la política económica interna ha mejorado muchísimo. Hoy la Unión Europea tiene conversaciones con el gobierno venezolano. Otros países, incluso Colombia, el Senado colombiano y la Asamblea Nacional Venezolana tienen conversaciones. España, o sea, ahora Venezuela estuvo, a diferencia de hace 2 años, que estaba casi totalmente aislada, donde un presidente impuesto por los Estados Unidos, porque eso es la verdad, porque ni constitucionalmente ni electoralmente eso no tenía ninguna validez, eso era todo un desastre que fue montado allí solo por la fuerza de los Estados Unidos. Más nada. Colombia sola no hubiese impuesto en el concierto de naciones internacionales, no hubiese impuesto un presidente reconocido por los demás países. Eso lo hace Estados Unidos por su poder, porque es una insolencia que se carga. El imperialismo es así. La persona cuando se tiene poder en un país, cuando se tiene poder y asume desde el punto de vista del imperialismo, es insolente con los demás, hace lo que quieran, lo que da la gana. Y así pues, así ocurrió en Venezuela. Y ahora, como no pudieron bajo esa vía, bajo ese esquema de sanciones, de asfixia de la economía venezolana, tal cual como se le planteó a Allende, y fue exitoso Allende, hicieron chillar a la economía chilena y de Estados Unidos en Venezuela, y luego lo fue en Colombia, dijo que ellos iban a hacer chillar la economía venezolana. Es decir, una política diseñada por los Estados Unidos para arruinar al pueblo venezolano. Y en esa misma tónica, los errores propios de un gobierno que tiene un esquema estalinista, ¿sí? En el partido, que se carece de democracia al nivel de la cúpula. Aguas abajo hay democracia en el partido, hay más democracia, la gente tiene más libertad de postularse, pero en la cúpula no hay cambios sustanciales, fundamentales. El Congreso del partido lo que hace es ratificar lo que 3 o 4 líderes de la cúpula dicen, pero no llega hasta allá, ¿sí? A mí lo que me parece es que Venezuela ha sido un país que ha sacado, como decimos en Argentina, los pies del plato y se lo van a hacer pagar, se lo están haciendo pagar y no puede salir impune, ¿no? Para lo que es el sistema internacional, eh, el imperialismo, ¿no? El imperialismo occidental, Estados Unidos, la Unión Europea, el sistema financiero internacional. Eh, Tiene que ser Venezuela un ejemplo para el mundo de lo que te pasa, creo yo, si te salís del camino. Si como país te sales un poco a hacer tu propio juego. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, Fernando, Venezuela fue un país rebelde, un país que asumió políticas propias, porque ¿qué acontecía? Cuando se declara el fin de la historia, que el capitalismo es el modelo económico reinante en el mundo a raíz de la caída del muro de Berlín, Venezuela dio un campanazo, ¿sí? Que fue el pueblo venezolano salió a las calles de Caracas porque el modelo no servía. El venezolano se estaba muriendo en las calles, reprimido, había mucha inflación y salió a las calles, lo que se llamó el Viernes Negro en Venezuela. Después vino la intentona del golpe de Estado del presidente Chávez, y cuando el presidente Chávez llega al poder, entonces asume bajo la tercera vía
pero después fue asediado por la cúpula empresarial, fue asediado también por los Estados Unidos, que imponían, estaban acostumbrados, Fernando, a decirle a los presidentes venezolanos, el ministro de Economía se llama Fernando, ¿sí? Seas quien sea, tú puedes ser elegido por el pueblo, pero ellos te decían a quién poner en cada sitio. Eso es perder independencia, Fernando. Totalmente. Entonces nosotros no éramos independientes. Es lamentable, pero así es Colombia. Es lamentable, pero así es Ecuador. Así son todos los países que se someten a la política del imperialismo, bajo la bota imperial. Venezuela no es así. Decidió no ser así con el presidente Chávez, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo político, eso tiene un costo económico y eso tiene un costo social. Entonces, ¿qué se busca? Nosotros buscamos el equilibrio del mundo, como lo llamaba Simón Bolívar. El equilibrio del universo, decía él. Entonces, buscamos que se crean ejes de poder, polos de poder. Entonces, China es un polo de poder, Rusia es un polo de poder, Turquía es un polo de poder, Irán es un polo de poder, Brasil, Argentina, el Mercosur es un polo de poder, ¿sí? Eso es un polo de poder que si se constituye en aquel tiempo fue muy fuerte, muy determinante con Lula, con Alberto Fernández, con Kirchner, con Néstor Kirchner. Fue un polo de poder. Entonces imagínate, la mayor reserva de petróleo del mundo la tiene Latinoamérica. Juntos somos muchos. Entonces, determinar eso, el entierro del Alca en Argentina, fue eso, a eso me refiero. Ahora, Venezuela hoy en día sigue siendo un factor de influencia importantísimo, de lo más importante en el concierto de naciones. ¿Okay? Y Venezuela puede cayó Argentina con Macri, cayó Bolivia con Áñez, cayó Ecuador con Moreno al poder, cayó y así todos los países amigos, cayó Brasil, ¿okay? Que estaba Dilma y tomó Michel Temer el poder. Y bueno, derrumbaron todo, pero quedó Venezuela sola. Cuba también se sostuvo porque ahí se creó mucha conciencia desde el punto de vista del bolivarianismo. ¿Okay? Samir, y además del apoyo popular que tú mencionas, también estuvo apoyando fuerte Rusia, ¿no? Y China. Creo que el gobierno venezolano tuvo ese apoyo también, ¿no? Geopolítico, de Rusia principalmente. Sí, mira, todo se combinó, pero yo soy de los que cree, yo en lo particular, que ningún gobierno se sostiene si el pueblo en su mayoría no lo va a apoyar. O sea, ninguno, por más que China quiera, por más que Rusia quiera, o sea, si el pueblo si el pueblo se manifiesta, ahí no va a haber, ahí no queda nadie, ¿sabes? Eso es verdad, pero ciertamente ellos fueron un factor equilibrante para que la situación venezolana no implosionara tanto como en efecto sucedió, pero no a los niveles que tal vez los estadounidenses necesitaban que sucediera. ¿Y cuál es el futuro que tú ves para el poder en Venezuela, lo que sería el oficialismo? ¿Para dónde crees que va a salir? ¿Piensas que va a haber una democratización dentro del partido? ¿Se va a renovar? ¿Hay una renovación generacional? ¿Nuevos candidatos? ¿Qué es lo que tú ves? Uh-huh. Sí, mira, yo hablaba con unos amigos y en Venezuela va a suceder eso, y eso es una previsión que yo responsablemente hago. En Venezuela va a haber una metamorfosis política ideológica. ¿Por qué? Porque ese sistema estalinista se agota, ¿comprende? Se agota, pero el pueblo queda con la semilla ideológica sembrada que lo hizo el presidente Chávez, ¿ok? Entonces, la oposición venezolana, extremista, entreguista a los Estados Unidos, ella no tiene la fuerza popular para ser la mayoría en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Con los errores cometidos por uno, con las torpezas de otro,
entonces la gente se va arrimando al medio, ¿sí? Va buscando una salida, va buscando un camino, porque cuando no las amarras no te dejan, tú buscas por dónde reventar, ¿sí? Y eso es lo que va a suceder. Va a haber una metamorfosis allí y va a surgir unos partidos de centro, ¿sí? Que generen estabilidad, que se busque la estabilidad política, social, incluso ideológica del pueblo venezolano, porque se generó mucho odio de parte y parte, se generó odio desde el chavismo hacia la oposición y se generó odio de la oposición al chavismo, ¿sí? O sea, un momento en el 2018 decir que era chavista en el 2019 era un delito prácticamente, ¿sí? Porque imagínate tú la gran crisis económica, más de 3 millones de venezolanos salieron del territorio nacional buscando mejoras económicas. Entonces se generó un odio terrible, quemaron personas en protesta, ¿sí? ¿Sí? Entonces recomponer eso lo está haciendo la propia sociedad, ¿sí? Por encima de los partidos políticos. Están surgiendo liderazgos nuevos de personas que están luchando porque la situación del pueblo mejore, ¿sí? Más allá de los partidos. Entonces, eso va a suceder y son gente con mucha conciencia política, con mucha conciencia productiva y de la concepción del país que tenemos hoy en día. ¿Okay? Samir, ¿y qué hay de esto de este empresario en Estados Unidos que lo metieron preso por mandato de los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes contar de eso ahí? Mira, es lo que te digo, pues los CLAP fueron una solución en medio de la grave crisis venezolana, una solución temporal, ¿sí? En el sentido de que el gobierno montó toda una logística para abastecer de algunos productos que de verdad eran muy escasos, y ahí con eso las personas se sostenían por un tiempo mientras resolvían por otros lados, porque en ese momento de esa gran diáspora venezolana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Nicolás Maduro tenía que buscar de alguna u otra manera evitar las sanciones de los Estados Unidos, ¿ok? Y se valió allí de algunos empresarios. Alex Saab es uno de esos empresarios. Es un empresario colombiano de origen libanés, de origen árabe, ¿sí? Él pues tenía una red de compra de esos productos internacionales para que llegaran a Venezuela. Yo no soy defensor de los empresarios, ¿ok? Yo no hubiese defendido al empresario porque él no hacía eso porque el pueblo venezolano, él quería y él amaba el pueblo venezolano. Él hacía eso por cuestiones meramente económicas, por cuestiones meramente económicas. Entonces, bueno, ahí se lanzó una férrea defensa de Alex Saab que yo no comprendo, no lo voy a comprender por más que me lo puedan explicar en ese contexto que acabo de decir, que generó pues cierta red internacional para traer los productos a Venezuela, pero yo no estoy de acuerdo con la férrea defensa que se hizo de esa persona, ¿ok? Porque él es un empresario y eso es contradictorio totalmente a la política de política económica y social que el chavismo como fuerza política tiene. Entonces, claro, yo tampoco estoy en contra de los empresarios, ¿no? Eso también debo dejarlo claro. Pero yo es que mira, es así. Lo único que yo sé, por lo menos de este empresario, es que no sé mucho, soy sincero. Es un empresario que estaba cercano al gobierno chavista, a Nicolás Maduro, y lo metieron preso en Estados Unidos, y eso entorpeció y detonó lo que eran las negociaciones con la oposición, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo entiendo, que fue una jugada así, lo metieron preso por algo, pero no sé muy bien. No, es que por allá quiero ir. A él se le acusa de lavado de dinero. Realmente Estados Unidos primero no tiene jurisdicción en eso porque él no es ciudadano estadounidense ni comercializa con Estados Unidos, ¿okay? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, y fuera de su territorio, o sea, ellos no tienen, esa es la inmoralidad,
Ellos no tienen rostro, ¿sabes? Esos son seres despreciables totalmente. Ellos persiguieron a este señor, Alex Saab, que no es venezolano, eso hay que dejarlo bien claro, él es colombiano, y lo persiguieron y se la juraron porque de alguna u otra manera Alex Saab burló las sanciones unilaterales que Estados Unidos le colocó al gobierno venezolano, porque eso no fue decisión de las Naciones Unidas, eso no fue de decisiones de las instituciones internacionales, no, eso fue de Estados Unidos unilateralmente, ¿ok? Y ellos vieron que Alex Saab tenía como mucho poder, ¿sabes? Tejió una red bien grande, con apoyo incluso de otros países, de Irán, de Rusia. Y bueno, lo persiguieron, lo vieron como objetivo y lo tomaron. Entonces, esa fue la razón por la cual el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de saltarse el diálogo. ¿Okay? Y ahora hay conversaciones, y debo decirte, tu audiencia debe saber que hay conversaciones para retomar el diálogo. Y bueno, ustedes saben que eso es un proceso ya lento, ¿sí? Hay muchas conversaciones. Hoy en Venezuela hay una delegación de la Unión Europea, hay delegaciones de todos los países latinoamericanos, porque tenemos elecciones el próximo domingo, ¿sí? La próxima semana. Hay elecciones regionales, municipales, ¿sí? Y van a decidir pues el destino de las regiones y de los municipios. Ahí estamos muy contentos, de verdad, porque se va a observar un proceso que aparentemente puede ser bien limpio para el tema de la conquista de los votos, ¿sabes? Que la gente decida por sí sola por quién van a votar, y la presencia de estos observadores va a ser muy importante y va a ser un proceso de verdad que va a marcar un nuevo inicio. Y eso es producto de las conversaciones con la oposición venezolana. ¿Okay? Y ahí yo auguro que la situación puede mejorar para el futuro. Entonces podemos decir que a pesar de que se dijo que se habían roto las negociaciones por causa de ese tema, de este empresario, aún hay negociaciones entre el gobierno y oposición en Venezuela. No, primero fue muy mediático. Sí, fueron unos días que fue muy mediático, ¿sí? Muy mediático, pero está retomado otra vez, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores Plasencia, que está ahorita en Moscú, creo. Él dijo que el diálogo, siguen estando los contactos. Noruega es veedor, Rusia es veedora. Y sigue México también, ¿no? Sí. Así que más temprano que tarde va a haber otra reunión. Espero que sea muy pronto, porque el pueblo venezolano lo amerita. Nosotros no merecemos ese tipo de sanciones. La producción petrolera se vino de 3 millones de barriles diarios de petróleo a 400.000 barriles diarios, en una situación de diésel en el país, de gasolina muy fuerte para la movilidad. ¿Y el aumento del precio del petróleo, del gas, les ha beneficiado en estos últimos tiempos? Bueno, sí, positivo, porque a pesar de que son 600.000 barriles que están ahora, hay una proyección y que son 900.000 para diciembre. A pesar de eso, es un ingreso adicional. De hecho, eso se palpa ahora. El presidente ayer, Nicolás Maduro, dictó una medida para apoyo a los emprendedores, y yo pienso que es parte de esos recursos que están entrando al país por la subida del petróleo, que está muy alto, por cierto, para los países vecinos. El precio de la gasolina de verdad que es impresionante. Pero bueno, a Venezuela eso le ha beneficiado porque es productor de petróleo. ¿Y el gobierno venezolano ha acudido a ayudar a algunos de estos países europeos que están pasando por una crisis energética muy fuerte, a China? ¿Cómo ha jugado? ¿Ha ofrecido ayuda? ¿Ha apoyado a alguno de estos países? ¿Ha hecho algún negocio? ¿Qué ha sucedido ahí? Mira, te puedo decir que ahorita las empresas petroleras de Estados Unidos, como la Schlumberger, están volviendo al país, están regresando al país por la necesidad. Hay una necesidad energética. Estados Unidos, a fin de cuentas, lo que hizo fue autodañarse, ¿sí? Porque el principal receptor de la producción venezolana era Estados Unidos, y ellos mismos se dieron un balazo.
Entonces están padeciendo ahora. Mira, vi las cifras ayer, Estados Unidos ya superó el 5% de inflación. Tenía muchísimo, más de 30 años que no tenía una inflación de esa magnitud. Y eso se debe a la falta de hidrocarburos. ¿Okay? Y Venezuela era un proveedor seguro allí, a unas horas en su frente. Y bueno, esos son los resultados de una política mal pensada, de un pensamiento avasallador, ¿sí? Y bueno, ahora están sufriendo también sus consecuencias. Nosotros las sufrimos. Hoy yo creo que el pueblo venezolano está mejor preparado para afrontar una crisis. Yo creo, Fernando, es algo muy difícil que cualquier otro pueblo en esa circunstancia hubiese resistido tanto. Chile, que tiene una buena economía, una extraordinaria economía, y casi que incendian al país completo, ¿sí? Y en ese sentido, pues, el pueblo venezolano, de verdad, admiro la capacidad de resistencia de los que quedaron allá, ¿sí? Y bueno, muchos venezolanos ahora están regresando porque están viendo mejores oportunidades, todo está dolarizado, ahora la reconversión monetaria permite que con el bolívar se pueda seguir manejando las transacciones de mejor forma porque los números son más pequeños. Y bueno, pero igual ya es una economía real, pues. Lo que produce Fernando allá en el pueblo, en mi ciudad, San Antonio del Golfo, eso es lo real, eso es lo que eso no depende de un plan económico del gobierno nacional, ¿sí? Es una economía real que existe ahorita. El panadero produciendo sus panes, comprándolo al precio real, el zapatero produciendo sus zapatos, el pescador vendiendo su pescado, el que siembra vendiendo sus productos al precio real, sin ningún tipo de subsidio, eso no existe. Hay una economía real y es por eso que se ha ido arreglando, ¿no? Se ha ido acomodando, sí. Te digo, Fernando, que todo tiene sus pros y sus contras. Nosotros vivíamos, el presupuesto del presidente Chávez en su gobierno era el del 80% de inversión social. O sea, eso te dice mucho. La educación en Venezuela está por el 98% de su población de escolaridad, ¿sí? En aquel momento, los deportistas, un apoyo impresionante, los estadios de fútbol construidos nuevos, estadios de béisbol, y más de 2 millones de viviendas, o sea, una inversión social impresionante. Y eso el venezolano tenía un buen nivel de vida con un salario mínimo de $500, ¿sí? Y bueno, era unos buenos tiempos, pero no se tuvo una política seria de no solo de apoyar a los productores, sino de fiscalizar los recursos. Tú no te imaginas la inmensa cantidad de recursos que se perdieron en planes, programas y proyectos productivos que se fueron. No llegaban por ejemplo, financiaban a Fernando y llegaba Fernando y sacaba todo el dinero y se lo llevaba del país. ¿Entiendes? Financiaban a Samir y venía Samir y se compraba una moto. O sea, el venezolano no tenía sentido de pertinencia ni de pertenencia con lo suyo. ¿Por qué? Porque estaban en una burbuja económica, donde todo lo tenía, todo te lo daba, ¿sí? Ahora nadie te da nada y tú tienes que ir por tus propios medios. Eso es bastante positivo. Y por eso es que ahora, hay una importante lección y por eso es que yo digo, de cara a ahora, viene una nueva dirigencia política con un nuevo pensamiento, ¿sí? Con un pensamiento de inclusión social, sí, de inclusión social, pero no de regalar las cosas, ¿ok? Eso, hay que buscar siempre retribución en la inversión que se hace, una inversión social que debe haber, y yo creo que Venezuela aprendió muchísimo en estos años, y si las cosas van como van, si se da un diálogo, ese diálogo se concreta, se firman acuerdos, yo creo que Venezuela se va a enrumbar para los próximos 30, 50 años como un gran país en lo económico, en lo político y en lo social. Por supuesto que desde los Estados Unidos no quieren eso, ¿no? No, nunca lo van a querer, nunca lo van a querer. Y por eso es que los venezolanos
Mira, eso se lleva en la sangre, digo yo, Fernando. Eso se lleva en la sangre, porque tenemos muchos ejemplos en la historia de personas que Estados Unidos impuso que siendo venezolanos y en el poder y después se le volteaban. ¿Por qué? Porque el venezolano tiene mucha identidad, tiene mucha historia y eso pesa, ¿sabes? Eso pesa también a la hora de generar políticas económicas, sociales, internacionales. Y bueno, tengo mucha fe en que la situación venezolana va a mejorar, ¿ok? Samir, ¿y cómo puedes describir la ayuda, el apoyo que le ha dado Irán a Venezuela, esa alianza estratégica? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué ha sido? ¿Cómo la describes? Sí, mira, la República Islámica de Irán ha sido un gran referente para la autodeterminación de los pueblos. Es un gran referente. Irán prácticamente produce y tiene una gran factoría. Irán hizo en los años 70, cuando la Revolución Islámica se vio obligado a hacer a reinventarse desde el punto de vista de la ingeniería en su empresa petrolera, porque todo era estadounidense, todas las piezas eran estadounidenses. Ellos le aplicaron un bloqueo que hasta hoy Irán está bloqueada por Estados Unidos. Pero hoy Irán se erige como una gran potencia en el Medio Oriente, en el mundo. Producen sus propios barcos, producen sus propios aviones. ¿Sí? Ese es un gran ejemplo. Y Estados Unidos hizo lo mismo con Venezuela. Irán se ofreció su talento humano, ¿sí? Sus ingenieros, para recuperar la industria petrolera venezolana, que en su mayoría son piezas norteamericanas. Todas las instalaciones son de ingeniería norteamericana. Y ahora con Irán se ha hecho, pues, Irán ha ayudado muchísimo con recuperar todas estas empresas, refinerías en Venezuela, la refinería de Cardón, del Palito, que es la segunda más grande del mundo. Y ahí están los iraníes ayudando mucho a que se recuperen estas empresas. Por eso es que ahora Venezuela hoy tiene autosustentabilidad de gasolina, no la tenía. Venezuela en muchos años quiero que sepa, no producía gasolina. Venezuela importaba la gasolina, Fernando, la importaba. Entonces ahora Venezuela produce su propia gasolina con muchas dificultades. Eso sí, todavía en los pueblos hay muchas dificultades en el abastecimiento de la gasolina, pero ya esa gasolina que se abastece es producida en las refinerías venezolanas. Y eso es un gran paso. Es un gran paso desde el punto de vista de la ingeniería, de la independencia económica, social, y eso es lo que nosotros debemos buscar como nación, ¿okay? Independizarnos desde el punto de vista económico, productivo, y allí, sí, tecnológico, sí, sí, y hacer esas inversiones que necesita el país para no depender más nunca de ningún imperio. ¿Okay? Bueno, Samir, te agradezco realmente impecable, como siempre. Muchas gracias por haber participado, por el tiempo, por tu tiempo. Y nada, algunas palabras, algo que no te haya preguntado, algo que quieras decir, algunas palabras que le quieras dejar a la gente del grupo también, lo que tú quieras. Te dejo el espacio para que puedas hablar y finalizar. Sí, mira, simplemente tengamos fe, convicción de que más pronto que tarde la unidad latinoamericana es necesaria y se va a dar. ¿Okay? Esperamos algunos procesos electorales aquí en Brasil el año que viene. Vamos a ver qué acontece en Argentina, qué acontece en Chile, ¿okay? Con estos procesos que hay internos allí, propios de esos países, para volver a configurar la unidad latinoamericana. Solo no podemos. Solo no vamos a poder, ni Argentina, ni Chile, ni Brasil, ni Colombia, ninguno vamos a poder solo. Para nosotros quitarnos la bota que tenemos aquí del imperialismo, nosotros debemos convertirnos en una gran nación, ¿ves? Con la diversidad que nos caracteriza, pero nosotros somos menos diversos que los europeos. Los europeos hablan 20.000 lenguas, nosotros tenemos 2 lenguas apenas mayoritarias, las demás, algunos lenguajes autóctonos, ¿sí? Como Bolivia, sí, nativos, pero somos menos diversos que los europeos. Los europeos se distinguen, no, son muy diferentes. Entonces nosotros tenemos condiciones objetivas
para lograr una integración, una unidad latinoamericana como nación, como una gran nación para hacerle frente a ese poderoso que tenemos en el norte y que no nos va a dejar en paz hasta que nosotros realmente nos pongamos de acuerdo más allá de la ideología política, más allá de los modelos. Entonces, ese es mi llamado. Mi llamado es a unirnos, a conectarnos. A medida que hagamos estos encuentros, Fernando, nosotros vamos a promover esa tarea, es una tarea que tenemos hoy en día en nuestros hombros. Y bueno, yo estoy a la orden para seguir fortaleciendo este ideal, que es un ideal bolivariano, de O'Higgins, de Miranda, de Nariño, ¿sí? De San Martín. Entonces, todos nuestros próceres tuvieron en aquel momento, recuerdo cuando vi en mi clase de historia, yo hice un diplomado en historia en el Centro Nacional de Historia en Caracas, y nos hablaban de que Miranda era ese gran pensador con Nariño y O'Higgins. Ellos juntos idearon tenían esas ideas, concordaban esas ideas, incluso se decían que eran masones y tenían una logia, ¿no? Eran muy amigos en aquellos años, y bueno, eso hay que rescatarlo, ese ideal latinoamericano hay que rescatarlo, y hay que ponerlo hay que valorarlo, más que rescatarlo, valorarlo y ponerlo en práctica. ¿Sí? Y tenemos que hacer una integración de los pueblos más allá de la integración de los gobiernos. No, siempre nos van a imponer sus políticas allí que son nefastas, imagínate tú ahorita en el tema agroindustrial. O sea, nosotros sembrando lo que Estados Unidos quiere que sembremos. O sea, los agrotóxicos, es todo. Entonces, imagínate que Macri hace unos días confesó que todo el dinero se fue para los empresarios. O sea, sí, a los bancos, a los empresarios banqueros, ¿no? A eso. Sí, un gran absurdo, y entonces lo tiene que pagar el Estado argentino. Es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de pensamientos neoliberales, ¿sí? Nosotros tenemos que erradicarlo y de verdad pensar en una verdadera integración latinoamericana política, económica y social, ¿sí? Cultural. Y te agradezco, Fernando, tu iniciativa. Cuenta conmigo, de verdad que muy contento contigo por tu temple, por siempre estar allí firme en la primera línea de esta batalla que es ideológica, y que nosotros debemos decir la verdad, lo que pensamos, y también estar dispuesto a corregir cierto pensamiento, y somos humanos, podemos cometer errores, y bueno, estamos para eso. Bueno, Samir, la verdad que un placer para mí escucharte y poder conversar contigo, un lujo, la verdad. Excelente a ti. Gracias, Fernando. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos entonces. Un abrazo grande, hermano. Hasta la luego. próxima. Buenas noches.